Muy buenas noches a todos los compañeros y tutor del curso de Antropología. Mi nombre es Uber Alejandro Aragón Biafara, estudiante de Ingeniería de Sistema. Y a continuación conoceremos un poco de la historia de mi comunidad, en este caso Villarrica, Cauca. En esta ocasión nos acompaña un personaje de aquí del municipio que ha tenido la experiencia suficiente en este tipo de proyectos comunitarios. Don Alberto, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Alejo. Hablando un poco de la historia, señor Alberto, de aquí el municipio de Villarrica, ¿nos podría compartir desde cuándo usted y su familia pertenecen aquí al municipio? Primero que todo, yo soy hijo de Martín Balanta. La familia Balanta es de los apellidos nativos de África que llegaron a la hacienda La Bolsa a través del proceso de esclavización que se realizó de parte de Julio Arboleda, que quizás fue uno de los mayores esclavistas que hubo en Colombia y en América Latina, traídos de África. Aquí todavía se conservan muchos apellidos que tienen que ver con tribus y con clanes del África, entre ellos Lucumí, Carabalí, Amú, Mina, Minota y obviamente Balanta. Mi papá nació cuando todavía Villarrica no era ni siquiera una vereda. Nació en lo que hoy se llama el Terronal, en 1919. Así que la familia de mi papá y la familia mía, digamos que somos de los primeros habitantes que hubo en Villarrica. En esa época, eso era la bolsa, cuando mi papá nace, eran guayabales, lo que hoy es el casco urbano de Villarrica. Y habían unas cuantas casas que la tenía la Hacienda La Bolsa, donde habían algunos, digamos, esclavizados o personas que se habían liberado, que eran libertos, pero que todavía estaban en predios de La Bolsa, como la familia Balanta, y especialmente en ese sector de Terronal. Incluso en este momento, en ese mismo sector, sigue habiendo gente con el apellido Balanta. Con una diferencia grande, y era que, primero que todo, no había un poblado, y en segundo lugar, las casas que habían cada que los capataces querían, iban y tumbaban, dañaban los cultivos que habían de pan coger alrededor de las casas que habían en los albores, digamos, de la hacienda, alrededores, y especialmente en terrenos como la hacienda La Bolsa, que distaba de la casa donde nace mi papá, colóquele unos 3 kilómetros. Pero Villarrica se va consolidando más o menos para los años 30 al 34, cuando realmente empieza la población, después de que una señora de apellido, o la viuda de Pombo, ella le regaló prácticamente a la gobernación 40 hectáreas. Eso se hizo en escritura que el valor era de 2.000 pesos, que se asentó en la Notaría Cuarta de Bogotá. Y allí ellos dicen que ese terreno lo donan para que se hiciera un pueblo. ¿Por qué? Porque había gente por los lados de los Arenales, en este sector donde estamos, este sector de los Arenales, habían algunos esclavizados y personas libertas que se habían ubicado en los Arenales, que era uno de los pobladores, las poblaciones más grandes de lo que hoy es Villarrica en esa época. Pero también estaban por el lado del Chorro, por el lado de la Sabana, Santa Leticia le llamaban, también otro sector que había donde había cierta población. Y cuando se venía el invierno, pues obviamente la gente que está en el Chorro, ser muy cerca a Cauca, la gente pasaba muchos azares, y por eso también esta señora se conduele para que se haga un pueblo en una parte mucho más alta. De esa manera empieza a generarse lo que es el proceso
de población se establece por allá por el año 1949 a través de una ordenanza de la Gobernación del Cauca, una junta que le llamaron la Junta Pobladora, que incluso existió hasta cuando Santander de Quilichao era municipio y Villarrica pertenecía a Santander. Luego cuando Villarrica se independiza, pues obviamente ya pasa esos terrenos que todavía no han sido adjudicados, los pasa a manejar el municipio, pero como le decía antes, era la Junta Pobladora, que era un grupo de personas, de ellos puedo recordar algunos como Luis Belalcázar, el mismo Eladio Vázquez, y muchos otros que han fallecido que hacían parte, incluso el profesor Biafara, que ya tiene como 90 años, hizo parte de la Junta Pobladora. ¿Todavía está vivo el profesor Biafara? El profesor Biafara sí, incluso en este año hizo el lanzamiento de su libro de poesía. El tipo tiene como 92 años y tiene una fortaleza impresionante y es una persona reconocida, digamos, de la comunidad villarricense. Y pues sí, hay algunos personajes que todavía hacen parte de esa, o que hicieron parte de la Junta Pobladora que aún están vivos. Yo diría que yo toda mi vida he vivido en Villarrica, no exactamente en el casco urbano, que es donde he estado, sino en la parte de Agua Azul, que antes se llamaba Los Arenales, y Los Arenales es de los sitios de mayor población que hubo en Villarrica. Incluso en Los Arenales existió la primera escuela que hubo en este territorio que hoy llamamos Villarrica, que quedaba en un sitio que le llamaban Las Olivas. Era una escuela evangélica de la iglesia misionera, también que nació en Villarrica, que fue la primera iglesia que existió en Villarrica. Y ahí tuvo personajes como Fidelina Echeverry, Lazo Domingo, profesores José María, que fueron profesores de mi papá y que hacían parte de la escuela Las Olivas, que aún hoy existe, ¿no? Que es la escuela de la iglesia evangélica que lleva ese nombre, y la iglesia también lleva ese nombre porque nació acá en Agua Azul, que fue un sitio donde hubo una población muy grande. Diciéndoles a ustedes que Agua Azul nació aproximadamente en 1913 a 1914. Villarrica como población nace después de los años 30, del 30 al 34, que empezaron a darse los primeros habitantes, y ya se le da forma en 1949 cuando la ordenanza, cuando no dependía la gente de que Popayán, la gobernación, dijera este es el pedazo que le toca para hacer su casa. Y así fue creciendo Villarrica hasta hace 18 años que fue corregimiento y que se erigió como municipio. Ya un poquito de historia ahí sobre lo que es Villarrica. En nuestra comunidad hay bibliotecas o sitios socioculturales, señor Herbert. Bueno, hoy Villarrica ha crecido y tenemos que reconocer que las exigencias, digamos, del desarrollo pide que se integre mucho, digamos, a esos parámetros y estándares que a nivel nacional e incluso a nivel internacional hay que ir en términos de acabar con la pobreza, de ir adquiriendo ciertos tipos de responsabilidades sociales, políticas y en términos generales a nivel gubernamental. En ese sentido, Villarrica hoy tiene una Casa de la Cultura donde existe la escuela de música, la escuela de danzas, las bandas marciales y sinfónicas, pero también hay una biblioteca municipal que está muy bien dotada y que en este momento se está gestionando la creación de la sede definitiva, porque funciona en yo diría, local de la defensa civil, pero es muy estrecho por todas las adquisiciones, dotaciones, donaciones y especialmente inversiones que hace el municipio desde hace 18 años acá.
¿Qué tipo de creencias populares existen aquí en nuestro municipio? A nivel cultural, podríamos decir que también encontramos algunas costumbres que se están conservando, como las oraciones al niño de Dios, el bunde de los niños cuando mueren, las cantoras o cantadoras que encontramos en Chalo, Cantarito, Juan Ignacio y en la parte urbana. Encontramos algunas expresiones artísticas de danza, teatro y otras expresiones que se están fortaleciendo aquí en Villarrica. Yo diría que en términos culturales Villarrica tiene además unas celebraciones que no podemos olvidar, como es el encuentro afrocolombiano de cultura del suroccidente, que se realiza cada año por octubre. También el cumpleaños de Villarrica, que se hace el 7 de febrero de cada año, y allí pues obviamente el despliegue cultural es grande. Aquí también se hace la celebración de la Semana Mayor, y hay otras fiestas también que se están moviendo muy fuertemente cultural, como es el Día de la Madre y el Día de la Mujer y otras celebraciones que se hacen con bombos y platillos. Aquí en nuestra comunidad existen relatos, refranes, cuentos, coplas o algún mito. Se enseñaba a respetar, a vivir en comunidad a partir de los refranes. Cuando a uno le decían, el que es delicado no va al mercado y se va con mucho cuidado, le estaban diciendo que teníamos que aprender a ser tolerantes, que teníamos que respetar los espacios y que no éramos los únicos que vivíamos en el planeta. Por lo tanto, eso ayudaba mucho, ¿ya? El que madruga, Dios le ayuda. Que aunque estos refranes no solo son patrimonio de Villarrica, pues acá se aplicó mucho para que la gente aprendiera a mejorar su convivencia. Don Alberto, ¿cuál es el estrato socioeconómico del municipio de Villarrica en este momento? Villarrica está a puerta de actualizar su estratificación, pero hasta hoy digamos que este es un municipio de categoría sexta por el número de habitantes y la parte económica, aunque ya se dice que ya está para quinta, pero Villarrica tiene de 1 a 3, no es estrato alto, la mayoría de la gente, más del 95% de las familias que viven en Villarrica son personas muy humildes, que no tienen, digamos, mayores recursos. Entonces, aquí notamos estrato 1, 2 y 3. Creo que para la próxima estratificación va a aparecer el estrato 4, pero va a ser con muy poca gente porque la gente apenas está despertando después de haber creado el municipio para crear más riqueza, ¿sí? Eso podría decirle en términos de estratificación. Don Alberto, ¿cómo coincide usted la educación aquí en el municipio? Yo diría que la educación, si la comparamos con otros municipios como Cali, Medellín, Bogotá, podríamos decir que aquí estamos todavía en pañales. Pero si la comparamos con otros tipos de educación que se da a nivel nacional y en muchos sectores, Villarrica tampoco está tan mal. Y mi aseveración está en que Villarrica tiene las escuelas y los colegios y las administraciones a través de los 18 años han buscado la manera de dotarlos en lo más que se pueda. Son escuelas y colegios que, especialmente en el campo oficial, más o menos están bien dotados. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el restaurante escolar, desde el año pasado, los que permiten, entre otras cosas, que haya, digamos, permanencia del estudiante y también aumente la cobertura,
el 100% de los estudiantes de 0 hasta el grado 11 tienen alimentación escolar, lo que se ve que la administración municipal ha hecho grandes esfuerzos para poder cubrir, porque según el ministerio y lo que dice la ley, prácticamente se cubre máximo hasta 7, hasta séptimo. Más embargo, Villarrica tiene hasta 11. Tiene las instalaciones oficiales, son instalaciones que, aunque tienen algunas falencias, son buenas. Y los profesores cuentan con un buen número de profesores. De pronto, estamos un poco más quedados en lo que son las ayudas didácticas, de pronto lo que tiene que ver con el internet, pero eso se está sanando. Ya Villarrica incluso tiene fibra óptica, falta que se expanda por todo el pueblo esta parte. Y yo pienso que para la categoría de municipio que se tiene, Villarrica hoy goza de una gran oportunidad. La educación, no vamos a decir que tenemos los mejores colegios, pero sí tengo que decir que mis hijos, que son 7, todos han estudiado en Seno Fabio Villegas y en los colegios de Villarrica. Y los que han ido a la universidad, a ellos les ha ido bien. Incluso María Cristina, que es la menor, ya arranca para el tercer semestre de Derecho, pudo pasar los exámenes en la Universidad del Cauca, lo mismo que pasó Diana, Luciana y Herberto en la Universidad del Valle. Entonces yo digo, si ellos pasaron, ¿qué significa? Que los colegios no son tan malos como se piensa hacer ver, sino que también la educación también depende. Yo pienso que hay 3 aspectos que tienen que ver con la educación. Una primera es que la educación real se hace en casa. Si los padres no hacen una inversión en sus hijos, dedicándole tiempo, vinculándose también con su forma educativa de aprendizaje, pues obviamente allí va a haber falencia. En segundo lugar, hay una educación que se da en los colegios y escuelas y que pienso que mal que bien responde a unos currículos y a una forma pedagógica que el ministerio y las autoridades educativas, como son las secretarías de educación departamental y municipal, han ido determinando para que esa enseñanza sea buena, más unas buenas ayudas pedagógicas. Y yo diría que hay una tercera parte en lo que tiene que ver con la educación, y ahí es donde más fallamos, es el interés del estudiante por aprender. O sea, que si el estudiante, los profesores pueden ser muy buenos, pero si el estudiante no está bien interesado, pues obviamente no va a avanzar. Aquí se ha avanzado mucho en facilitarle los procesos a los estudiantes para que entren a la universidad. Llámese a través de las becas condonables o los créditos condonables de comunidades negras. También los convenios que se han hecho con las universidades a nivel municipal, por ejemplo, en los últimos años ha dado muy buenos resultados. Tenemos la Cauca, la Camacho, incluso la Nacional de Palmira, la Valle, la FUP, se está haciendo ahora, la Fundación Universitaria de Popayán, está haciendo con Uniminuto, y se van a seguir haciendo con otras universidades. Villarrica tiene unas buenas opciones, ya depende del estudiante, si se preocupa por estudiar, por avanzar, por aprender, porque también ese ha sido el otro problema, ¿sí? Así que no todos son los educadores ni son los padres de familia, sino que también hay un ingrediente fundamental y es el educando. En cuanto a la problemática sociocultural, ¿qué tipo de conflictos se presentan en nuestra comunidad? Hablando de orden político, de orden social, religioso, de convivencia o de ideología. Los conflictos que se han venido dando no son diferentes a los conflictos que hay en el resto del país. Lo que pasa es que Villarrica ha tenido una tradición de mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso, por mucho que, o poco que suceda en Villarrica, el impacto es grande. Eso quiere decir que se han venido presentando los problemas de microtráfico, consumo, de los jóvenes rebeldes que por su adolescencia y por todo esto, los jóvenes que se agrupan en pequeñas pandillas, bueno, en Villarrica no hay pandillas
organizadas como tal, pero hay algún tipo, digamos, de organización juvenil que es alimentada por pandillas que de Puerto Tejada y de otros lugares, Santander, Jamundí. Y entonces eso hace ver que Villarrica tenga conflictos en ese sentido. Yo diría que no son tan graves, tanto que, por ejemplo, en estos días se han ido controlando mucho. Y hemos estado haciendo algunas acciones que permiten que Villarrica mejore, y yo sé que va a mejorar más. En tanto a los conflictos sociales, una de las problemáticas grandes de Villarrica y del norte del Cauca, especialmente Villarrica y Puerto Tejada, Guachené, es el agua. El agua ha sido, la falta de agua potable, abundante y suficiente para la gente es muy escasa. No existe hasta ahora un acueducto que abastezca. Tenemos EARPA que tiene con dificultades, lo hace, pero no llega a todo el mundo o no llega en la cantidad que se necesita. Y que tiene que ver con estos municipios, especialmente con Villarrica. Y hay un acueducto regional que se está haciendo para 5 municipios, pero tampoco va a cubrir todo Villarrica, sino solo la parte urbana. Así que esa es una de las problemáticas. ¿Qué problemática a nivel político se han ido dando? Bueno, Villarrica es un pueblo pequeño, estamos hablando de más o menos 20.000 habitantes. Y en pueblo pequeño, infierno grande, decían nuestros abuelos. Y aquí muchos políticos han aprendido vicios de la vieja política y de otros lugares, y a veces hacen mucha bulla, porque más es bulla que otra cosa. Pero yo diría que en términos generales, la contienda política aquí no pasa de palabras. O sea, aquí no hay un conflicto donde diga que por política esté amenazando, matando gente y todo eso, que ya sería lo grave. No lo hay. Villarrica aquí son palabras, razones van, razones vienen, ofensas, y a veces se juega con la dignidad de la persona, pero no pasa de ahí. En términos de lo cultural, pues estamos tratando de construir identidad, que sería el ideal, digamos, para nuestro pueblo. Yo pienso que en ese sentido se están identificando, incluso se está trabajando una base turística para que el turista que llegue a Villarrica también sepa por qué se distingue Villarrica. Se está trabajando en este momento una dinámica que se llama Villarrica mi casa, porque si uno trata de Villarrica como la casa, y en la casa es el lugar donde podemos estar tranquilos, en paz y en armonía, pues obviamente Villarrica, con esta dinámica y esta cultura que se está tratando de implementar, va a poder mejorar su convivencia. La convivencia en Villarrica pienso que es buena, a pesar de algunos focos de intolerancia o desmanes que se presentan a veces por los jóvenes, pero yo pienso que la mayor problemática está en el consumo. Los jóvenes han aumentado un buen número su consumo de sustancias psicoactivas, y en estos momentos se están haciendo grandes esfuerzos desde la administración municipal, desde los colegios, de las diferentes dinámicas para que esto merme, pero digamos que es una problemática que nos afecta, que es a nivel nacional. Colombia no era consumidor, pero las bandas criminales empezaron a hacer cosas para convertirlo en consumidor, y hoy somos grandes consumidores. Entonces no podemos desconocer que también tenemos vecinos como Santander, donde no solo ha habido la coca, sino que también la heroína, la morfina y todas estas cosas se han venido dando, y eso no lo podemos desconocer. Estamos apenas aquí a 20 kilómetros, en Santander, y a 10 minutos de Jamundí, a 6 de Puerto Tejada, donde hay grandes flagelos. Así que eso yo diría en términos generales, en términos de la problemática de Villarrica. Bueno, muchas gracias, don Alberto, por compartir con nosotros su experiencia en la comunidad. Esperamos que en otra ocasión nos pueda compartir otro tipo de experiencia, y nos veremos en una próxima ocasión. Hay una cosa que yo no le dije, que realmente hace falta. ¿Quién es Herberto, no? Exacto, la presentación de Alberto Alán. Bueno, primero que todo, un hijo de Villarrica, y yo también diría que un hijo de Dios. Pero para orientar un poquito la charla, tengo que decir que soy una persona que tengo 55 años, que soy nacido y criado aquí en Villarrica, de profesión licenciado, especialista en educación y orientación familiar, que he sido un trabajador social por más de 40 años, que conozco bastante, o digamos, en un gran porcentaje, la cultura y la tradición de nuestro pueblo, que soy un líder innato en términos de la defensa, digamos, del patrimonio
sociocultural del municipio y que un amigo más. Muchas gracias, Alberto, por su tiempo. Bueno, muy bien.